Gracias, Hashem. Así comenzamos. Bienvenidos a todos. Hoy entre el Creador tenemos el regalo de estar en el mes de Adar, tener 2 Adares. Y regularmente digamos que el Adar primero no se hace Purim, pero sí al menos se recuerda. Entonces hace ya poco más de la semana recordamos la preparación de Purim Katán, el primer Purim. Y en el mes de Adar, así sea Adar 1 o Adar 2, se incrementa la alegría. Y una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿por qué se incrementa la alegría? Dicen los sabios que Purim en particular, si se dan cuenta, Purim, y hay otra festividad que es muy sagrada que es Yom Kippur. Pero también a veces dice Yom Akipurim. Entonces, en cierta manera, dicen los sabios que Purim tiene una santidad más grande que Yom Kippur. Yom Kippur es el día de la expiación, pero Purim es refleja una especie de historia donde nunca se nombra a Dios. En el libro de Esther nunca se menciona el nombre de Dios. Y entonces preguntan los sabios, ¿cómo es posible que Purim sea un evento más sagrado inclusive que Yom Kippur? Y tiene mucho que ver con el aspecto de que en este mes Hashem está oculto. En realidad este mes se dice que se tiene que incrementar la alegría. ¿Por qué? Porque tenemos que, al tener la alegría es saber que Hashem tiene el control. Que aunque Él no se manifieste, que aunque Él no sea evidente o lo sintamos allí o tengamos muchas bendiciones, que es cuando tendemos a relacionar a Dios, allí está Él con nosotros. Y por esa razón es que se dice, aumenta la alegría, porque justamente así como Amán en su momento eligió el mes de Adar para traer desenlace para el pueblo judí, sin embargo él dijo, bueno, Moshe murió en el mes de Adar. Seguro que ese mismo mes va a ser el mes de la muerte del pueblo. Todo lo contrario. En el mes que el Sadik se va, es cuando más protección hay. Entonces, en ese sentido, el mes de Adar, digamos que nos reflejaría que todo es una obra. Todo es una obra, entonces tienes que reír porque Hashem está en control de todo. No tenemos de qué preocuparnos. La parasha esta semana nos habla de algo muy especial, digamos que se habla muchas cosas, pero principalmente en esta semana se estudió el becerro de oro. Que Moshe sube por las tablas de la ley y cuando está por bajar, encuentra al pueblo con el becerro de oro. Y el pueblo de alguna manera va a forzar a Aarón a que haga un becerro. Y dice, Aarón, traigan todo el oro. Pero todas esas parashot van relacionadas con metales. La parashá pasada se habló del oro, de la plata, del cobre. Pero el oro hemos dicho en varias ocasiones que el oro tiene que ver con los preceptos que se hacen por amor a Dios. Los preceptos más elevados son aquellos que te nacen, ese es el oro. Cuando te nace servir a Dios, cuando te alegra servir a Dios, ese es el oro. Cuando de alguna manera tienes que estudiar y decir, ay, híjole, es que ahora que el estudio me dice esto, lo voy a hacer. Eso es plata. Porque digamos que te despiertas a hacer algo porque ves que hay un beneficio, porque hay algo que te motivó a hacerlo. Pero el cobre es cuando te está yendo
traspié tras pie, y de repente te dicen, es que ya te dije que tienes que hacer, haz plegaria. No, es que no es eso, haz plegaria. Bueno, sí voy a hacer plegaria, pues ya. Entonces ya lo haces hasta de mala gana. Eso es el cobre. Entonces en esta parasha se dice que hizo un becerro de oro. O sea, dando a entender que el santo bendito él se revela, entrega sus preceptos, pero antes ya habló de cómo construir el tabernáculo, y ahora viene el pueblo y hace un becerro de oro. La pregunta es, ¿qué simboliza ese becerro de oro? ¿Y por qué Aarón fue el que lo hizo? Inclusive Moshe le dice, ¿a poco odias tanto al pueblo que por eso lo hiciste tropezar? Y Aarón dice, no, yo nada más eché el oro y ¡pum!, salió un becerro. Pero unos pasuquín atrás dice que lo hizo con un buril. O sea, como que agarró un torno e hizo el... Entonces no se entiende. Entonces realmente aquí esa historia está muy ligada también con el mes, porque lamentablemente muchas veces decimos nosotros que servimos a Hashem, pero en realidad hacemos las cosas para beneficio de nosotros. Y entonces en realidad yo todo lo hago por amor a mí. Ese es el becerro de oro. Quiero servir a Dios, pero no estoy de acuerdo en dejar la tristeza, no estoy de acuerdo en dejar el odio, la ira, no quiero otorgar perdón. Muchas cosas venimos arrastrando. Entonces el becerro es eso que de alguna manera tú atesoras y dices, es que esto no lo puedo soltar, esto es mío. Entonces te dice Hashem, mientras tú tengas eso en medio, no me estás sirviendo a mí, estás sirviendo al becerro. Salud. Y es en ese, digamos, sentido que Hashem determina que va a aniquilar al pueblo. Y Moshe se pone en la brecha y le dice, no vas a tocar a este pueblo. Si tú lo tocas, empiezas por tocarme a mí. Y le dice a Hashem, no puedo tocarte a ti. Entonces perdona al pueblo. Por eso me hiciste sacarlos de Misraim, para matarlos en el desierto. Y entonces aquí se nos muestra también la figura del líder. El verdadero líder es aquel que va a justificar inclusive las malas acciones del pueblo, pero dice, Hashem, tú sabías cómo era este pueblo, tú lo sacaste. Y dice Hashem, Eureka, me descubriste, quería que te pusieras en la brecha. Entonces, ¿qué nos hace ver la parasha esta semana? Que el santo bendito Él no quiere la muerte de nadie, sino que le reconozcamos. Entonces el evento del becerro de oro, por supuesto que fue premeditado. Hashem quería hacernos ver que no importa que nosotros valoremos a veces cosas por encima de Él. Él está ahí disponible para nosotros. Él está al alcance de nosotros sin importar las veces que tropecemos. Pero dice, pero hay una sola condición. Retorna a mí. Por eso es la alegría. La alegría es saber que siempre Hashem está cerca de mí. Y es más, cuanto más complicado me siento, más cerca de mí está. Por eso cuando le dice Moshe a Hashem, muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro, Hashem. Y le dice a Hashem, no hay hombre que vea mi rostro y viva. Dice, pero te pondré en la hendidura de la roca, pondré la palma de mi mano, pasaré, mi rostro no verás, pero sí mi espalda. Y preguntan los sabios, ¿a qué se refiere eso? Le está diciendo Hashem a Moshe, tienes que saber que en el momento de la culpa, de la transgresión, de todo lo que hayas realizado, en ese momento está el rostro de Dios, pero no lo puedes ver. Porque si ves el rostro de ese momento, dice, quien vea mi rostro morirá. En el momento de la transgresión Dios está oculto, en el momento de la prueba Dios está oculto, en el momento en que de alguna manera tú tropiezas Dios está oculto, porque si no se ocultara moriríamos. Es más, si estás en una prueba de sufrimiento te dice Hashem, mi rostro está ahí contigo, o sea yo estoy ahí contigo. No vas a entender por qué te pasa, solo espera en la hendidura, deja que pase, después verás mi espalda. La espalda de Dios significa, lo entenderás después por qué. Y muchas veces digamos que no entendemos ello, ¿no? Yo recuerdo mucho creo que fue 2 años, entro a
a Marina y cometen un error en mis contratos. Entonces yo probablemente termino asignatura y me dan un pago. Y en esa ocasión, por X, Y, Z, la fecha, nadie se dio cuenta y tenía que 6 meses después me iban a pagar todo. Entonces así como le pasó a doña Mari, todo se lo acumularon. Así se me acumula a mí todo. Y entonces yo mientras dije, ¿qué voy a hacer? Pues bendito Hashem, como se pudo, salimos los meses. Y justo, dado ese tiempo, tuvimos un evento médico muy fuerte. Si no fuese porque estuvieron retenidos los cheques de Marina, no hubiese podido pagar el hospital. Entonces en ese momento, ese es el respaldo de Dios. En el momento uno puede refunfuñar y tirarse y decir y reclamar y todo, pero cuando uno entiende que no vamos a verlos, no vamos a entender por qué, pero quédate callado, déjalo pasar. Eso es lo que nos dice la parashá. La situación a lo mejor en este momento no la entiendes, pero déjala pasar. Después vas a entender por qué tenía que ser así. Como a veces nos dicen que Rabarush, ¿no? A veces Hashem nos guarda de cosas y no nos damos cuenta. Pero a veces también vienen situaciones posteriormente que Hashem prepara todo para que no nos conflictuemos dado ese momento. Entonces ese es, digamos, que el mensaje así general de la parashá esta semana. Al final dice Moshe Rabbeinu los 13 principios de fe. Y ahí hay un punto importante de los 13 principios de fe. Dice el eterno, el eterno. Después habla de atributos, ¿no? Bondadoso, misericordioso, lento en la ira y demás. Pero aquí la pregunta grande es, ¿por qué 2 veces se menciona el eterno? ¿Acaso Hashem está sordo? Eterno, eterno. ¿No era suficiente con una vez que se mencionara el eterno? Preguntan, ¿por qué? Para indicarnos que antes de que la persona se aleje de Dios, es el eterno. Y después de que la persona se aleja, es el eterno. Para decirnos, Hashem nunca cambia, no importa lo que tú hagas. Antes de que peques, Hashem está contigo. Después de que peques, Hashem está contigo. Hashem no cambia. El que cambió fuiste tú. Y es la culpa lo que hace que lo sientas lejos. Es la falta lo que hace que lo sientas lejos. Pero dice Hashem, yo nunca cambio. Si tú te vuelves otra vez al camino, yo estoy contigo. Entonces se habla en general de los 13 principios de fe, que por más que tú pienses que estés lejos, siempre hay una manera de retornar. Saber que tienes que dejar pasar las cosas. No te desesperes. Recuerda ese pasaje. Te pongo en la hendidura de la roca. Pasaré, no vas a ver mi rostro, o sea, no vas a saber en ese momento por qué. Pero después vas a ver mi espalda, vas a saber todo el por qué tenía que ser de esa manera. Entonces, Baruch Hashem, esa es la introducción a ello. Y vamos a ver 2 misnayot, ya que son cortitas. Vamos a avanzar 2 misnayot, la 7 y la 8 del capítulo 1, que tiene que ver en cierta manera con tipos de asociaciones. Y sobre todo esto también va de la mano. Cuando nosotros nos juntamos con cierto tipo de personas, hay una influencia. Entonces el Santo Bendito en esas misnayot nos quiere enseñar algunas cosas sobre justamente cómo tratar personas que no son buenas en mi vida. O sea, no las tengo que rechazar, pero tampoco tengo que ser los super amigos de esa persona. Entonces, ¿cómo es que tengo yo que relacionarme? Un poquito sobre eso va el tema, por un lado. Y por otro lado, el siguiente tema también se va en cierta manera a referir a los malvados. Pero aquí desde el punto de vista de cuando eres juzgado. Entonces, cuando hay un juicio, ¿cómo es que tienes que comportarte ante ese juicio? Que va muy de la mano. O sea, ya entendimos que Hashem manda un decreto, pero dice, es mi rostro. Si Hashem es bondad, ese decreto, esa situación, es lo mejor que te puede pasar. Entonces, mejor, gracias Hashem. Yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Entonces ya, nos conectamos ahora sí. Beshem Hashem Naseben Asliach, Beshem Hashem Naseben Asliach, Beshem Hashem Naseben Asliach.
En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Popurrí Breslev. La la y la 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 y la 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 y la 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 y la y la 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 y la 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 y la 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 y la 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 y la y la. Gracias Hashem por todo lo que nos das. Gracias Hashem por todo lo que no nos das. Hey. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, lai lai lai. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, lai lai lai. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Ay, 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 Hashem es siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, Hashem es siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, yo no entiendo nada, comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas, muchas gracias Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí. Muchas, muchas gracias Hashem, bendito seas por la emuná que me das a mí. Lo que pasó, pasó, lo esencial es empezar de nuevo. Hey, lo que pasó, pasó, lo esencial es empezar de nuevo. Ay, 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 Padre, renuévame completamente, ilumíname el alma. Hey, Padre, renuévame completamente, ilumíname el alma. Hey, si la persona hubiera sabido cuánto el Creador le ama, si la persona hubiera sabido cuánto el Creador le ama, estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Si la persona hubiera sabido que la desesperación existe, si la persona hubiera sabido que siempre hay esperanza, si la persona hubiera sabido que la desesperación existe, si la persona hubiera sabido que siempre hay esperanza, estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Si la persona hubiera sabido cuán misericordioso es Hashem, si la persona hubiera sabido que todo es para bien, si la persona hubiera sabido cuán misericordioso es Hashem, si la persona hubiera sabido que todo es para bien, estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando los 120 años. O emuná o geinom, sin emuná la vida es un infierno. Con emuná todo es mejor. Tenemos alma, alegría y mucho amor. Ey, ey, o emuná o geinom, sin emuná la vida es un infierno. Con emuná todo es mejor. Tenemos alma, alegría y mucho amor. El mes de Adar también llegó. Mishe, 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 Nignas Adar. Mishe, 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 Nignas Adar. Ay, 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 Mishe, Nignas Adar, Mardim Besimcha. Mishe, Nignas Adar, Mardim Besimcha. Mishe, 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 Nignas Adar. Mishe, 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 Nignas Adar. Ay, 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 Mishe, Nignas
Adar Marvin Besimcha. Mi sheniknas Adar Marvin Besimcha. Cuando llega el mes de Adar. Cuando llega el mes de Adar. Ay, 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 cuando llega el mes de Adar aumenta la alegría. Cuando llega el mes de Adar aumenta la alegría. Con esa alegría comenzamos, gracias a Hashem. Entonces la Mishnah, capítulo 1, y es Mishnah 7, nos dice: Nitai a Arbelí dijo, mantente lejos de un mal vecino. No te asocies con una persona malvada y no abandones la creencia en la retribución divina. Entonces hay que tratar de entender eso. Primero, la primera parte, no te asocies con una persona, bueno, más bien aquí la persona malvada. ¿Pero qué es? Mantente lejos de un mal vecino. ¿Quién sería un mal vecino? Para no ser influenciado por su comportamiento, entonces sería aquella persona que se comporta en forma deshonesta, aquella persona que miente, aquella persona de alguna manera que busca hacer el daño a los demás, que saca provecho de su mal vecino. No te asocies con él para que no seas deshonesto también. Alternativamente, para que no compartas su eventual caída. Si tú ayudas a un malvado Dios libre, también eso te alcanza. No te asocies con una persona malvada, dice, pues todo aquel que se asocia con los malvados comparte su destino. Tratado de Avot de Rabbi Natán 9.1. Y por último dice, no abandones la creencia en la retribución divina. Incluso cuando veas la aparente prosperidad de los malvados, pues su castigo llegará de pronto y tanto ellos como sus compañeros serán destruidos. Dice el Teilim, que no compitas, solo hace daño. Cuando veas que los malvados prosperan, no envidies su riqueza, eso en lo que le va bien, porque no sabes cuál será su fin. Entonces por esa razón aquí dice, no abandones la creencia en la retribución divina. O sea, una persona que hace cosas no buenas y que de alguna manera aparentemente todo le sale bien y ves que se va enriqueciendo y demás, aquí aplica eso, no abandones la creencia en la retribución divina. O sea, Hashem bendito se va a encargar de traerlo a cuentas. Dice Rabbeinu Bechayé en Joboda Levavot, hay 4 tipos de personas. Dice, el justo que le va bien, el justo que le va mal, el malvado que le va bien y el malvado que le va mal. Y pregunta Rabbeinu Bechayé, dice, el justo que le va bien, se lo merece, ¿no? Al malvado que le va mal, se lo merece también. Dice, pero no entendemos por qué hay un malvado que le va bien y por qué hay un justo que le va mal. Dice, el justo que le va mal es porque Hashem le tiene reservado algo especial y está generando mérito para él. Por eso le va aparentemente no bien. Pero el malvado que le va bien, dice Hashem bendito, no quiere que tenga un mundo venidero. Y toda acción, por muy pequeñita que sea, se la paga en este mundo. Por eso dice el rey David, no envidies al malvado porque no sabes cuál será su fin. O sea, a veces Hashem dice, haces obras buenas, te las pago aquí. No vas a tener parte del mundo venidero. Entonces por ahí dice, no envidies. Esa última parte, bueno, más bien la parte media, no te asocies con una persona malvada. Dice, aquí hay un aforismo del Rebbe Nachman sobre el tema de mantenerse alejado de los malvados. Mantente alejado de los malvados para no caer junto con ellos en su castigo, Sefer Amidot. Aquel que encuentra algo bueno en los malvados también es llamado malvado. O sea, ¿por qué nos dice alguien, aquel que encuentra algo bueno? Si tú sabes que una persona es malvada, no pienses... Es como justificarlo, ¿no? Ajá, pero sobre todo es que no pienses que ya cambió. O sea, si sabes que ha sido malvado siempre, no seas ingenuo en decir, no, a mí no me lo va a hacer porque me conoce. O sea, no confío. Ajá, no te confíes. Y no lo justifiques, ¿vale? Confía. Ajá, confiar, sí. Entonces, significa entonces que si llegas a confiar, pues te puede dar un golpe bajo, ¿no? Evita asociarte con personas conocidas por no decir la verdad y serás digno de detectar a los mentirosos. Si no te juntas con mentirosos, los vas a identificar y vas a saber cuando te mienten.
Entonces, aléjate de los que profesan mentira. El santo bendito es rescata a la persona que se mantiene alejada de los malvados. ¿Quieres una protección de Hashem? Aléjate de los malvados. Y eso lo vemos justo en la parasha esta semana también. Cuando transgrede el pueblo con el becerro de oro, le dice, Moshe dice que agarró el becerro y lo pulverizó. Y lo revolvió, así que se hizo un agua fresca con el polvo del becerro y le dio de ver a todos los que estaban allí. Aquellos que habían idolatrado al becerro, fue como la sotá, les reventó el vientre. Y entonces digamos que, ¿qué significa? Significa que todo aquel que a lo mejor no dijo nada de esa persona, pero el solo hecho de que estuvo ahí parado, asintió a lo que estaba haciendo el pueblo que realmente quería ser un ídolo. Y entonces dice, si estás ahí parado, también eres culpable. Entonces por eso dice aquí que al que se mantiene alejado, Hashem lo protege. Evita vivir en una casa que fue habitada por un malvado. Entonces, eso de repente dice, bueno, y si llegué a vivir en una casa y no sé quién vivió allí, por eso ahí se recomienda hacer salmos antes de habitarla. El Salmo 148 3 veces en cada habitación excepto el baño. Y además encender una luminaria por 40 días, haciendo el Salmo 91, de 3 a 7 veces, pidiendo por la evasión de todas las almas que estén allí, porque al final de cuentas el malvado lo que hace es corrompe almas. Y llega, digamos, cuando vive el malvado ahí se apegan cosas no buenas. Entonces cuando uno hace esto, se limpia todo el entorno. Por ahí la palabra Tilín, que es misil, son las mismas letras que Teilim. Entonces el Teilim es como un misil, pero espiritual. Cuando uno recita Teilim, se va toda la parte no buena. Pero sería lo indicado antes de habitar una casa que estuvo habitada. Las nuevas no aplican. No, digamos, es solo la excepción de que lo hayan construido. Habrá que ver, pero si uno sabe quién lo construyó y sabemos que anda todo bien, sin problema. No hables con aquellos que tratan de alejarte de Dios, ni siquiera para amonestarlos y llevarlos hacia Dios. O sea, aquí esta es una regla muy interesante. No hables con aquellos que buscan alejarte de Dios. O sea, el hecho de que la persona ya te busca desconectar y que todo lo que le dices está en contra, dice, no hables con ellos, ni los amonestes, ni quieras llevarlos hacia Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces es más probable que ellos te desconecten. Decía el Rebbe Nachman que, ahorita de memoria, que tenemos que cuidarnos de las miradas. Cuando estás con una persona que te quiere alejar y te mira mal, te causan daño. Por eso dice aquí, ni siquiera trates con esas personas que buscan alejarte. Evítalas. Eso vemos que aquí es por toda la influencia que implica esa parte del malvado, ¿no? Para evitar esto, si no sabemos, digamos, no escandemos en aquí y decir, ese es malvado o no es malvado. Se puede hacer una plegaria en la mañana. Reuniverso, Padre misericordioso, no permitas cada negocio con malvados. Aleja, eterno Dios, al mal vecino, aleja a aquel devorador que quiera hacerme daño, etc. Inclusive hay en algunos libros, creo que en el de Shabbat ahí agregamos un rezo, donde se habla de esto. Es una pequeña plegaria, donde uno pide que no tenga mal de ojo, que no nos encontremos con mentirosos, que es una plegaria de ese tipo cada mañana para que evitemos caer en conflicto de ello y que Hashem aleje todas esas personas que pueden causarnos daño a nosotros. Por supuesto que esto es si somos sensibles, susceptibles a ello, ¿no? Si uno de alguna manera ya tiene una emuná shlema, es menos complicado tratar esto. O sea, en realidad no tienes que tener miedo. Solamente tienes que saber que muchas veces, si hay juicios sobre ti, es porque a lo mejor estás haciendo tratos con personas malvadas y no estás poniendo un cerco. Y entonces por eso, como dice aquí el Rebbe, te están arrastrando. Algunos de esos epigramas parecen contradecir la enseñanza previa sobre encontrar el bien incluso en los transgresores. Sin embargo, es necesario mantener una distinción muy clara. Encontrar algún punto bueno en una persona malvada no debe confundirse con justificar sus malas acciones llamándolas buenas. O sea, aquí, digamos, anteriormente veíamos de ver los puntos buenos, ¿no? Dice aquí no se contradice. En el malvado tienes que ver el punto bueno para que pueda hacerte teshuvá, pueda retornar a Dios. Pero no puedes justificar
una persona que hace actos no buenos. Si alguien robó, digas, no, pues es que no sabe. Digamos que el robo es algo, o sea, las 7 leyes universales es algo que la sociedad ya conoce, que hay una autoridad que de alguna manera, si incumples, pues tienes una pena, ¿no? Entonces, en ese sentido, no puedes justificar a alguien que vaya en contra de estas leyes. Y además nos dice el Rebbe, entonces, si bien el buscar el punto bueno oculto nos permite elevar a la persona malvada hacia la escala del mérito, justificar sus malas acciones puede tener un efecto dañino incluso en los rectos y piadosos. ¿Por qué? Porque cuando tú justificas las malas acciones de los demás, al final vas a tener justificando tus malas acciones también. Y entonces cuando te des cuenta, Dios libre, vas a estar alejado del santo bendito Él. Entonces por eso dice, no justifique las malas acciones. Tampoco juzgue, o sea, no tienes que enseñar a juzgar, pero al menos no las justifiques. Entonces como no las tienes que justificar, te dice la Mishnah, aléjate del malvado. Aléjate del mal vecino. Para que no caigas en juicio, para que no te hagan daño. Porque al final de cuentas, si tú señalas a un malvado, al primero que te señalan es a ti. Entonces, por eso dice, mejor aléjate. Ve sus puntos buenos, haz plegaria por él para que retorne al camino, pero manténlo lejos. Y cuando él venga y se te acerque, no pienses que cambió si sabes que siempre hace lo mismo. Esa es la Mishnah 7 y una historia. Dice, mantente alejado de la disputa. Había un piadoso de Breslev que hacía cosas que ofendían profundamente los sentimientos de los oponentes de la Hasidut de Breslev, encendiendo un terrible conflicto entre ambos grupos. Al enterarse de ello, el Rabí Natán exclamó, mejor que no se acerque a mí. No quería tener nada que ver con alguien que generaba disputas, aunque fuera de su propio círculo. Entonces vemos que el Rabí Natán, que fue el que transcribe todas las enseñanzas del Rebbe Nachman, cuando se entera que un compañero de estudios generaba conflicto y disputas con otros grupos, dice que no se me acerca a mí. Hasta en ese grado, en el grado de la santidad. El que genera conflictos, Dios libre te va a llevar a que tengas conflictos también. Mishnah 8. Dice, Yudá ben Tabai y Shimon ben Shattach recibieron la tradición de ellos. Yudá ben Tabai dijo, al sentarte como juez, no te comportes como los abogados. Mientras los litigantes se encuentran de pie frente a ti, considéralos como malvados. Pero cuando partan de ti, una vez que hayan aceptado el veredicto, considéralos como inocentes. Entonces eso es muy importante. O sea, tú, si te toca de repente ser como un juez y tienes que juzgar una situación, te dice, ve a los dos como malvados. O sea, no tengas preferencia, te está diciendo. Y es mientras estás juzgando tú la situación. Pero una vez que ya deliberaste, que los dos se vayan como inocentes. ¿Qué significa esto? Que no pienses que porque la persona se equivocó ya es así. Todos nos equivocamos. O sea, aquí por eso primero te viene a hablar del malvado. O sea, en el malvado no hagas eso. Pero una persona que se equivocó, no seas duro con ella. O sea, ya una vez que ya aceptó, o sea, dice ya que aceptó el veredicto, suéltala. Dale ya el beneficio de la duda otra vez. Entonces, mientras los litigantes se encuentran de pie frente a ti, considéralos como malvados, dice Rabí Natán. Las cortes judiciales rabínicas tienen el poder de transformar todas las transacciones comerciales del mundo en Torah, pues en verdad todas las transacciones ocultan Torah, como explica el Rebbe Nachman en el Likutei Moharan 1.280. Por lo tanto, cuando te dediques a los negocios, solo el aspecto externo de tu mente deberá estar puesto en los detalles de la transacción. Tu ser interno deberá mantenerse unido constantemente a Dios. ¿A qué se refiere esto? O sea, dice, tu ser externo hace la transacción, o sea, en los negocios. Tienes que cerrar un negocio y entonces, dice, tu mente tiene que estar pensando en cuánto dinero, comisiones, todo lo que tú quieras. Pero dice, pero tu ser interno deberá mantenerse unido constantemente a Dios. Vamos a entenderlo, dice. Dado esto, podemos entender las palabras de Yudá ben Tabai así. Mientras los litigantes se encuentran de pie frente a ti, considéralos como malvados. Pero cuando partan de ti una vez que hayan aceptado el veredicto, considéralos como inocentes. A primera vista esa instrucción parece enigmática. ¿Por qué los dos litigantes deben ser vistos como malvados? Ese número, la primera, digamos que pregunta, ¿por qué?
O sea, se supone que en un juicio uno viene a acusar al otro, ¿no? Pero ¿por qué te dice la Mishnah? Ve a los dos como malvados. Porque puede ser que la percepción de ambos sea errónea. Sí, porque hay dos partes, hay dos verdades, pero una siempre va a ser, bueno, Entonces, en cuestión de litigar siempre una va a ser inocente y otra. pero como no sabes realmente cuál es el de la verdadera perspectiva, hay cuidado. De manera que aquí dice, tienes que ver a los dos como malvados, es decir, no debes una preferencia. Por eso también se habla de que uno tiene que cuidar de no recibir cuando estés haciendo un juicio o tratando de resolver un problema, no recibas nada de las personas que están en ese momento en conflicto. Porque si de repente, no sé, vamos a suponer, ¿no? Llega con una fruta y usted también. O sea, si yo recibo los dos, de repente, pues voy a evaluar cuál es la que más me gusta, ¿no? Pero si no recibo ninguna, soy parcial. Soy imparcial, si no, sí voy a ser más parcial hacia un lado hacia otro. Entonces, en ese sentido, digamos que el juez cuando recibe algo, ya no. Entonces hay una historia inclusive en la Gemara que dice que una ocasión una familia de gente muy humilde se acerca al juez y le dice, ay, rabino, qué bueno que usted es el que se va a encargar de ello. Mire, por cierto, aquí le traje estas cositas de mi pueblo. El rabino lo toma y cuando se da cuenta dice, hey, pero ¿qué estoy haciendo? Yo soy el juez. En ese momento se levanta y le dice, señores, discúlpenme, no puedo hacer este juicio. Y todos se quedan, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Acabo de recibir esto de los litigantes. En ese momento estoy descalificado. Porque al momento que recibes algo de alguien, vas a favorecerlo. Entonces, en ese sentido, los dos litigantes deben ser vistos como malvados, es decir, no tengas preferencia. Trata de ver dale el beneficio de la duda a los dos. Entonces, claro, hay otros que dicen, los dos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pero aquí al final es conceder a los malvados, ¿para qué? Para que los defiendas. Porque si los ves como malvados, los vas a defender. Esa es la regla judía. Si alguien tiene una pena de muerte, tienes que buscar la manera de que la pena de muerte no se haga. Por eso se dice que el Sanedrín nunca llevó a cabo una pena de muerte. Y ahí se pone en tela de juicio, justo si realmente, digamos que en el pasado, sobre todo hablando de cuestiones religiosas, si hubo o no hubo una muerte por parte del Sanedrín. Entonces, claro, hay que entender que hay muchos aspectos que se hacen referencia, pero que si se dice en otro lado que no hubo una pena de muerte como tal, que nunca se aplicó, significa entonces que aquí si influyó el Sanedrín fue de otra manera, pero no hizo la pena de muerte el Sanedrín. O sea, dando a entender que si los ves como culpables a los dos, tu trabajo es tratar de hacerlos inocentes. Por eso dice, cuando se vayan tienen que ser inocentes. O sea, tienes que tratar de justificar a todos. Ahora bien, ¿qué transgresión cometió la persona que es inocente aparentemente? ¿Cuál es la transgresión de la persona inocente? ¿Y por qué ambos deberían ser vistos después como inocentes, si uno es culpable? Sin embargo, ello tiene sentido cuando se lo comprende a la luz de la lección mencionada arriba. Al comienzo ambos litigantes deben ser vistos como malvados, incluso la parte inocente, porque no estaría de pie frente a la corte rabínica de no haber errado de alguna manera. Esa es la cuestión. O sea, Hashem bendito es bueno y hace siempre el bien. Si la persona viene a acusar al otro es porque en realidad él hizo algo y por eso Hashem lo llevó ahí a la corte. Y tiene que pasar la vergüenza de estar en la corte. Y el otro, pues al final también tiene una deuda. O sea, los dos son deudores. En realidad nos dice aquí la Mishnah, tienes que saber que todos aquellos que entran en conflicto, los dos son deudores. Son malvados. Porque de lo contrario Hashem no hubiese permitido que esa persona entrara en conflicto con la otra. Entonces no son inocentes. Además dice, debido a que nos unió su mente a la Torah mientras se dedicaba a los negocios, se ve obligada a presentarse delante de la corte rabínica. ¿Qué significa que no unió su mente a la Torah? Es de que muchas veces que una persona hace negocio, uno piensa que es el que lo está haciendo. Yo soy el que voy a poner mis condiciones y yo eso y yo el otro, entonces te desconectaste, no.
En realidad aquí nos dice, tendrías que estar unido a Dios en el sentido de saber, Hashem, gracias, que vas a permitir que eso se dé. Tú pon las condiciones, tú pon todo, que yo sea justo siempre delante de ti. Y entonces yo simplemente sigo haciendo la transacción, pero no pienso que fui yo, o que fue que yo hice el convencimiento, o que yo fui, no. Hashem me dio un regalo y entonces yo lo reconozco a él. Eso es que esté uno conectado a la Torah. Porque esta parasha nos enseña, sobre todo, que tenemos que reconocer a Dios en todo. El becerro de oro es cuando no lo reconocemos, cuando le damos honor a nosotros, a alguien más, cuando pensamos que dependemos de los demás. Entonces, por eso la persona se ve obligada a presentarse delante de la corte. E incluso es considerada malvada, pues la rectitud depende de la Torah y de su fe en Dios, como está escrito. El Sadik vive por su fe, como dice Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá, o el justo por su fe vive. Es decir, que cuando tú dependes completamente de Dios, todos los negocios van a salir bien. Debido a que todos son creyentes, hijos de creyentes, ellos son llamados Sadikim, como está escrito, todo tu pueblo son Sadikim, Yeshayahu 60:21. Pero aquel que olvida su conexión con la Torah y cuya fe es débil cuando se dedica a asuntos de negocios, con el resultado de que debe comparecer delante de la corte, merece ser visto como un malvado. Entonces ya vemos que siempre que uno está envuelto en un conflicto, hay una acusación sobre nosotros. Algo no se hizo correcto. Sin embargo, luego de que los litigantes se van, ambos tienen que ser inocentes. Una vez que han aceptado el veredicto, han corregido todos los daños causados y sus negocios se vuelven retroactivamente Torah. ¿Qué significa? O sea, reconoces que tus negocios no los hiciste bien. Decir, ay Hashem, perdóname porque tomé arrogancia o me puse orgulloso, pensé que yo todo es por la fuerza de mi mano, por la fuerza de mi mente, por la fuerza de mi boca. Discúlpame Hashem, tú eres justo y todo lo que niego sobre mí es correcto. Desde ti Juan Camaney, ¿no? Ajá, Casi. exacto. Y entonces dice, ya eres un justo otra vez. Entonces, y es lo que nos enseña la parasha de semana, o sea, realmente no te niegues. El justo tiene que tener en todo momento, digamos, que la conciencia de que Dios es la fuente de todo. O sea, hay cosas que a veces decimos, como el caso del chiste de Rav Jonathan, yo creo que queda muy claro. Que llega el hombre, tiene un litigio, es un abogado, y de repente llega a los juzgados y no hay dónde estacionarse. Y está y dice, ay, no hay dónde estacionarse. Y entonces ya no encuentra otro más que hablarle a Hashem, ¿no? Hashem, por favor, un lugar donde pueda estacionarme. Por favor, Hashem, un lugar donde pueda estacionarme. En eso ve que un carro va saliendo y él agarra y se mete y dice, no te preocupes, Hashem, ya lo resolví. Muchas veces así actuamos, ¿no? Pensamos que Hashem es como la varita mágica y que nosotros resolvemos las cosas. No, en realidad Hashem está en todo. Y entonces esta parasha nos viene a enseñar que ese becerro de oro es cada vez que yo me desconecto de Dios. Y tengo que destruir todos esos pensamientos negativos que se originan a raíz justamente de buscar yo el honor o buscar yo, como dice usted, ser Juan Camaney. Ambos son ahora considerados inocentes porque reconocieron su falta. Incluso aquel que es juzgado culpable. En virtud de haber aceptado el veredicto de la corte rabínica, todos sus negocios se transforman en Torah. Es decir, tanto el que aparentemente va a acusar al otro y el culpable, los dos se vuelven inocentes. Dice, ¿por qué? Porque el culpable ya reparó al aceptar su falta. Pero el otro tenía una falta que tenía que ser avergonzado yendo al juzgado. Y entonces ya también reparó la falta que debía. Debemos entender que no hay error en las cosas que nos pasan. Por eso lo que decíamos de la parashá, ¿no? Muéstrame tu rostro, dice Hashem, te pondré en el libro de la roca, pondré mi mano. Pasaré, mi rostro no verás, mas y mi espalda. Lo entendemos, digamos, aquí entendemos que después de que pasamos somos inocentes. Pero no hay casualidad en las cosas que pasan. Una vez que hayan aceptado el veredicto, ¿qué significa? Dice el Rebbe Nachman. Si deseas percibir la luz oculta reservada para los justos, es decir, deseas comprender los secretos de la Torah destinados a ser revelados en el futuro, debes aprender a tener solamente a Dios. De esa manera elevarás el temor a su fuente. Es decir que
El temor a Dios es lo principal. ¿Pero qué significa temer a Dios? Temer a Dios, digamos que es como cuando yo tengo... Estoy ahora sí que voy a ayudarme de esa analogía del hombre y la mujer cuando se enamoran, ¿no? Cuando están súper enamorados, que ya están pensando en la cuenta regresiva para casarse, para vivir juntos, ¿no? Cómo el hombre ve a la mujer lo más hermoso y la mujer a él lo más hermoso, o sea, el uno para el otro, ¿no? Y entonces de repente, ¿qué sucede si la muchacha hace algo indebido? ¿Acaso el hombre se enoja? ¿En el noviazgo? Ajá. No. Digamos que si hace algo indebido, como que no lo vio. Lo mismo la mujer con el muchacho. Pero ¿cómo se siente el muchacho? El muchacho inclusive se pule en evitar hacer cosas que lo hayan quedar mal. Y la muchacha también va a evitar eso, aunque sean perdonados casi inmediatamente porque hay un amor muy grande entre ellos y un deseo de estar juntos. Eso, así es el temor a Dios. Que tropiezo y en un momento me siento incómodo, digo, ay, perdóname, por favor, no era mi intención, ay, discúlpame, estaba pensando en otra cosa, Shem, por favor. O sea, ese es el temor a Dios. Que no quiero en ningún instante romper mi relación tan unida que tengo con Él. Pero el temor reverencial es inclusive que no quiero ni que piense mal de mí. Y entonces cuido cada paso que doy. Entonces ese es el ideal. Entonces dice aquí el Rebbe Nachman, que tienes que saber que para que toda la Torah se revele, debes aprender a temer solamente a Dios. No temas a nadie más que a Dios. Entonces tienes que saber que cualquier conflicto en tu vida, como dicen los Rabarush, no hay tribulación sin transgresión. La tribulación va de la mano con una transgresión. Entonces, todos, sin excepción, cuando tenemos un sufrimiento es porque Hashem nos está limpiando. Y lo que tenemos que hacer es, como dijimos, ponernos en dura de la roca, dejar pasar las cosas. Cuando el rey David, digamos que ya era grande, le entrega al rey Shlomo una cajita. Le dice, rey Shlomo, va a llegar un momento en donde tú sientes que la situación no tiene solución. Y tú te creas que estás solo y creas que no hay nadie que te ayude y demás. Cuando llegue ese momento de que te sientas desolado, que sientas que todo está perdido, abre esta cajita. Y el rey Shlomo pues lo toma y lo resguarda, ¿no? Y una ocasión pasó. El rey Shlomo no sabía qué más que hacer. Justo cuando por ahí él, digamos que había atrapado un demonio y luego se escapa y lo atormentaba. Entonces ese que lo atormentaba, digamos que él empieza a generar una serie de conflictos. Y el rey Shlomo ya no sabe qué hacer, entonces va a esa cajita, la abre y encuentra un medallón. Ve el medallón y ve que se puede abrir, ¿no? Entonces abre el medallón y adentro decía, esto también pasará. Eso era lo único que le dijo el rey David. Dale a entender, no te preocupes. Todos tenemos situaciones difíciles, pero también esto va a pasar. Nada va a durar para siempre. Hashem te manda pruebas que sabe que vas a soportar. Muchas veces caemos en la conformidad, en la comodidad. No nos estamos esforzando. Y eso es más se da, y sobre todo más lo exige Hashem de nosotros los varones. La mujer, su trabajo principalmente es entender. El entendimiento ahora sí que es el coco de ellas, de nosotros es el potencial de desarrollarlo. Por eso el hombre es el que tiende a estar más en conflictos. Porque tiene que estar constantemente trabajando, esforzándose en mejorar. Y entonces ahí es donde aparece esto. También esto pasará. O sea, tienes que saber que esa situación en tu vida es una forma como Hashem te está diciendo. Tienes que crecer. Tienes que esforzarte un poco más. Y entonces ahí viene el esfuerzo, a lo mejor en plegaria, a lo mejor en cambiar alguna actitud, un mal rasgo, en prestar atención a algo que no prestábamos atención, o a nuestra pareja, o a nuestros hijos. O sea, siempre digamos que Hashem nos llama la atención. Y las pruebas, digamos que todas las tenemos, o sea, nunca hay nadie que no tenga pruebas.
Y eso, digamos que es para todos, hasta el rabino más grande tiene pruebas. ¿Por qué razón? Porque mientras estemos vivos tenemos que seguir perfeccionándonos. Entonces, en ese sentido nos dice, solo teme a Dios, y de esa manera vas a elevar el temor a su fuente. Cualquier miedo, cualquier temor solamente es a Dios. No le temas a las personas, no le temas a la pobreza, no le temas al qué dirán, no le temas a nada, a la crítica, no le temas a nada. Solamente teme a Dios. Si Hashem permite que te critiquen, es porque Hashem determinó qué es lo que necesitas para despertar, para limpiarte. Pero no temas. Si todo el mundo te rechaza, no temas. Hashem no te rechaza. Hashem tiene un día más de vida. Para Hashem eres importante. Hashem dijo, este mundo no puede existir sin ti. Por eso tú estás vivo hoy. Ello puede lograrse también juzgándose a sí mismo. Cuando hagas ibodedut, derrama tu corazón delante de Dios, con tus propias palabras. Debes juzgar todas tus acciones pasadas. Así vas a poder superar todos tus temores del mundo. Todo temor solo está dirigido hacia Dios. Entonces, en tu ibodedut, que ese momento en que te aíslas, te desconectas, decir Hashem, perdóname, porque me he estado enojando mucho. Yo sé que ese es el mes de alegría, pero ¿sabes? Estoy muy intolerante. Cualquier cosa me desquicia, por todo peleo, me molesta hasta encontrar polvo en la mesa. Si me gritan, si me pitan en la calle, todo me molesta. No me encuentro. Hashem, sé que no es correcto. Ayúdame. Hashem quiere también que pidamos ayuda. Muchas veces pensamos que, y por eso el Rebbe Nachman regaña a Rabbi Natán en una ocasión. Llega el Rabbi Natán faltándole un botón en su camisa. Y le dice el Rebbe Nachman, Rabbi Natán, ¿acaso eres tan importante como para pedirle a Hashem un botón? ¿Qué le quiso decir el Rebbe Nachman? No te debería faltar ni siquiera un botón. Si estuvieras haciendo lo correcto, tienes que pedir por todas, a por el botón. Lo que le quiso decir Rebbe Nachman es no seas orgulloso. O sea, piensas que las cosas pequeñas las puedes resolver. No puedes resolver nada, le dijo el Rebbe Nachman. Hashem es el que te da la inteligencia, la fuerza, todo. El honor lo tienes que tener para el todo. Entonces ese es el tema de ibodedut. Por eso muchas veces, aunque se le traduce como plegaria en aislamiento, a mí me gusta más llamarlo, digamos que es el arte de transformarte o de autotransformarte. El arte de la autotransformación, porque si haces una buena ibodedut, vas a estar cambiando muchos rasgos incorrectos en ti y te vas a dar cuenta de muchas cosas que tienes que reparar. Y entonces cada vez que hay un conflicto, inmediatamente vas con Hashem. Hashem, ¿por qué no salen las cosas? Hashem, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y muchas veces ayuda a quitar el interés. Les voy a platicar una cosa que me sucedió, que se me hace muy graciosa porque de alguna manera, pues todos saben que trabajo en la Armada, pero yo soy una persona por honorarios. Entonces yo tengo que hacer mis facturas, declarar Hacienda y demás, pero digamos que yo no tengo prestaciones ni demás, sino que yo soy, digamos, que un externo al final de cuentas. Bueno, yo le estaba diciendo a Hashem, por favor, quiero dejar de ser externo. Ayúdame a formar parte de la Armada, a tener un lugar, poder yo hacer lo mismo que hago, pero que yo ya pueda tener una institución para poder hacer publicaciones, para poder hacer parte de ese desarrollo que tú me has dado. Y entonces pasaron cosas. Entre ellas estuve viendo a muchos almirantes. Después hice unas presentaciones. Después, en un abrirse de ojos, ya estaba yo presentándole al almirante que está a cargo de toda la Universidad Naval. Y después ahora vete a dar otra presentación al director del Centro de Estudios Superiores Navales. Y entonces digamos que me puso con varios almirantes. Y al final llego con el almirante con el que yo sería contratado directamente, ¿no? Y me dice, bueno, tenemos el interés de que usted forme parte de nuestro grupo, así. Pero me dice algo, pero no tenemos dinero.
Y le digo, yo quiero investigar, me va a hacer parte de la armada y me va de alguna manera digamos que a reconocer, ¿no? Yo lo acepto. Yo lo acepto. O sea, lo que yo quiero es que que se mejore este medio. Y entonces este almirante va y habla con el otro almirante y le dice, no, pero es que no tenemos dinero. Y dice, pero el profesor dice que con que lo hagamos y que no le paguemos. Ah, ¿cómo que no le vamos a pagar? Y entonces ahora están preocupados porque no le van a pagar. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que le quiero decir con todo eso? O sea, muchas veces en la Ibudú pedimos las cosas, pero también no somos tan precisos en decirlo. Ajá. Entonces finalmente dice Hashem, te lo voy a conceder, pero nunca me dices que quieres que te pagaran bien. El que te pagaran, ¿no? Pero no me dijiste que querías que pagara. Como el burro, ¿no? Sí, un burrito, ¿no? Le traen el pequeñito. Para montar. Porque no lo especificó. Ajá. Entonces es muy importante eso, o sea, tener bien en cuenta cada detalle de la plegaria, ¿no? Finalmente, digamos, o sea, yo les dije, bueno, miren, sí, no me paguen, pero al menos denme en clases. Si me dan clases, si yo estoy dando clases, no se preocupen, no recibo ningún pago por investigación. Porque con las clases yo tengo mi sustento, digo, o sea, eso es lo mínimo que yo les pido. Entonces es secundario, o sea, y no me retracto, porque después de cuando vi, le platiqué a mi esposa, y mi esposa me dice, ¿cómo que no te van a pagar? Digo, no, digamos, no en este momento, pero hay oportunidades de desarrollo. O sea, realmente yo ahorita lo que estoy viendo es futuro. Hago investigación, se va mejorando la armada, o sea, se está creando un beneficio y Hashem es el que va a dar la recompensa. O sea, realmente no espero que la recompensa me la dé Marina, sino más bien, o sea, yo espero que Hashem sea el que me dé la recompensa, como él quiera. O sea, yo simplemente, tú me metiste ahí porque yo tenía eso. ¿Por qué llevo años en la Marina y no logro encontrar qué tengo que hacer en la Marina? Ahorita puedo decirle, ya sé a qué fui a la Marina. Pero no me van a pagar. Hashem es el que va a pagar. Entonces, Baruch Hashem. Mientras no llegues a los 65, pues ya la pensión. La pensión. Baruch Hashem. Así dice que vas a poder superar todo, a través de la Ibudedut. Y de verdad, Hashem bendito es el que siempre está proveyendo. Y todos tenemos esa experiencia, ¿no? De que de alguna manera a lo mejor hay tiempos difíciles, de repente como que no hay... Siempre la parte del dinero es lo que nos toca a Hashem, ¿no? Porque es donde de alguna manera este mundo lamentablemente se mueve con eso. Dinero para comer, dinero para trasladarse, dinero para todo, ¿no? O sea, no... Sí, ni el perro baila sin dinero. todo con dinero. Sí, finalmente digamos que este mundo este mundo depende de eso. Entonces finalmente digamos que ese es el arreglo que Hashem hizo con ello, ¿no? Pero finalmente Hashem bendito es el que provee todo. Así como se dice, ¿no? O sea, vemos las aves que nunca se quedan sin comer. Entonces en nosotros pasamos una pandemia y gracias a Hashem la sobrevivimos. Gracias al Eterno. Entonces así también esto pasará. Eso va a pasar, estamos en el mes de Adar, que la alegría se incremente. Pero por otro lado dice también, si la persona no se juzga a sí misma, es juzgada desde arriba. Entonces, esa es la clave que nos dice el Reb Nachman. Júzgate aquí. Analiza todas tus acciones y júzgate aquí. Y de verdad, o sea, eso, de repente si uno, no sé, viene con algo en la cabeza y... No, a veces sucede, ¿no? Que venimos pensando algo y si venimos con un acompañante, el acompañante nos dice algo que como que no le entendemos, ¿no? Pero no le entendemos, pero también sentimos como que nos dice algo incongruente y nuestra reacción a veces más que ser perdón, ¿qué dijiste? Es, ¿qué? ¿Qué? Ajá. Y entonces ese ¿qué? O sea, así como que la otra parte se dice, ¿qué? ¿Pero por qué me contestas así? ¿No? Entonces ya empieza ahí, digamos que una pelea, pero si en ese momento uno inmediatamente se calla y dice, Hashem, perdóname, porque no reaccioné adecuadamente. Ya juzgué. Ya hice el juicio y no va a venir el juicio del otro lado, porque si hago que el otro lado me responda o se sienta mal, ya, ahora sí que ya me llevó el tren, como dice. Entonces la ibodedut puede hacerse así también, o sea, hacer ibodedut aunque sean micros ibodedut.
Sientes que la regaste, lo mejor es que inmediatamente hagas una ibodedut en tu mente. Si estás con alguien en tu mente, haz Hashem, perdóname. No, yo no tenía que haber hecho eso. Como nos explica nuestro querido Rav Jonathan, ¿no? Que a veces estamos en el semáforo esperando y nos pasamos un alto y viene la patrulla, ¿no? Y decir, ay, Hashem, perdóname, me desesperé, olvidé que tú controlas, diriges todo. De repente ya se acerca el policía. ¿Qué pasó, señor? Ah, discúlpeme, es que me distraje y pues sí, me pasé el alto, no era mi intención. Y ya el oficial ve la sinistra y todo y dice, bueno, está bien, tenga más cuidado para la siguiente vez. Pero si dices, no me lo pasé, y el oficial dice, ¿cómo que no? Si yo te vi. Sí. La del tío, sí. ¿No lo vio? Y le dice el policía, ¿qué va a decir que no vio el semáforo rojo? No dice, lo vi. El que no vi fue usted. El semáforo sí lo vi. Entonces, Baruch Hashem. Y lo dejaron ir. Les causó Porque aceptó. O sea, finalmente, o sea, ese ejemplo es muy bueno porque al final vemos que él aceptó su culpa. Y es lo que nos dice la Mishnah. Una vez que acepta el veredicto, es inocente. Entonces, las cosas es nada más que las reconozcas. Ese es el grave problema de los conflictos que tenemos, que nos cuesta trabajo reconocer. Somos a veces demasiado orgullosos. Y aquí ese es el mensaje que nos dice el Rebbe Nachman. Si tú juzgas aquí abajo, si reconoces, si inmediatamente te pones a cuentas con Dios, no se va a hacer juicio arriba. Ese juicio se embiste en las cosas del mundo, que son los emisarios de Dios para llevar a cabo el decreto. Entonces aquí ya nos está diciendo la clave. Los conflictos en tu vida es porque tú no hiciste juicio aquí. Y entonces te lo hacen allá. En principio, si hiciésemos ibodedut todos los días, o cada instante, cada vez que nos equivocamos, no habría decretos contra nosotros. Pero el problema es que a veces caemos en ese orgullo. Decir, no, el botón, no, pues se me cayó. No, pero no se te cayó porque sí. Ese sufrimiento de que perdiste un botón es, digamos, que la respuesta a una transgresión a lo mejor chiquitita, en el sentido de que no la hiciste con la intención, pero causaste un daño. Como que pasaste a través en el banco y le pegaste a una persona y la persona, ¡ay! Pero digamos que se sintió mal y te generó, digamos, un daño, ¿no? Ya sea un pensamiento o algo. Si inmediatamente dijera, discúlpeme. Ajá. Pero ahí dice, ¡ay, no! Se lo merece, ¿para qué saca el hombro? ¿No? Quítese. No te está pasando. ¿Sí? Vemos por lo tanto que cuando se decreta el sufrimiento sobre una persona, ello proviene usualmente de algo insignificante y apenas perceptible. O sea, aquí ya está la clave. Los decretos son de cosas insignificantes, imperceptibles. Pero no es que sea insignificante, sino más bien son imperceptibles para mí porque yo no soy consciente. Los hago en inconsciencia. Y cuando alguien me reclama, digo, ay, estás loco o estás loca. No, así no fue. Estás exagerando. Ese es lo insignificante. O sea, es insignificante para ti, pero para los demás no es insignificante. A través de esa pequeña cosa le sobreviene a la persona, Dios libre, una enfermedad o alguna otra forma de sufrimiento. El juicio celestial se ha investido en esa forma para ejecutar sobre la persona el decreto que merece. Entonces siempre, digamos que si yo tengo temor a Dios, el temor a Dios, si lo veo dentro de los preceptos de Noaj, se encuentra en no asesinar. Y no asesinar, ¿qué implica? No asesinar implica que yo respete a todo ser humano. Si yo aprendo a respetar a todos, aunque a mis ojos no se lo merezcan, nunca voy a tener ningún juicio en contra. Eso implica no criticar, no hablar chisme, no maldecir, no generar algún tipo de engaño. Debemos descuidar mi boca. No le da porque le pasen las cosas. Ajá. Digamos que al contrario, ¿no? Haz plegaria. Si sientes que alguien tiene un sentimiento en contra de ti, haz plegaria por esa persona. Hashem, por favor, quítese ese sentimiento no bueno.
en esa persona. Es un merecido. Haz Shalom, querido. Yo soy un ángel. Ay, no. Sí, a veces así se actúan, ¿no? De hecho, eso es lo que dice la parashá. Porque ese es el significado de por qué Aarón hizo el becerro. O sea, Aarón es el sacerdote. Entonces Aarón es el que se siente santo. O sea, no Aarón el hermano de Moshe, sino más bien la personificación. De ese Aarón que hace el becerro es aquel que dice, es que yo no hago nada. Me trajeron el oro y miren, salió solito. O sea, no está aceptando sus errores. No me deseché el oro. Ajá. Un día. Y salió un becerro. O sea, y no hice nada, ¿no? O sea, la naturaleza de que uno se justifica. Y entonces tiendes a verte como un sacerdote que, no, yo al contrario pido por todos, los expío y todo, ¿no? No, hiciste un becerro. Y al final le dice a Hashem, hiciste el becerro. O sea, no te trates de justificar. Entonces, Baruch Hashem, el juicio celestial se ha investido en esa forma para ejecutar sobre la persona el decreto que merece. ¿Sí? El juicio celestial se ha investido en esa forma para ejecutar sobre la persona el decreto que merece. Entonces, en realidad se inviste. Eso que es insignificante para ti, ahí se invistió esa, digamos que es. Por esas razones que nos dice aquí, tienes que hacer ibodedut. Y esto, digamos, aquí es otro nivel de ibodedut. O sea, hemos hecho una ibodedut con los que Rabarush, con los que Rab Jonathan. Pero ese ibodedut que nos está hablando aquí el Rebbe Nachman es una ibodedut diferente. Es, antes de irte a la cama, haz un recorrido de todo tu día y cuéntale todo a Hashem lo no bueno que hiciste. Y pídele perdón. O sea, toma conciencia. A ver, me desperté en la mañana y le di un manotazo a mi esposa en la cara y no me disculpé. Y entonces, pues ella así toda sacada de onda, ni supo quién le pegó. ¿Verdad? Ajá, se ve como el gordito, ¿no? La patada, ¿no? No, digamos que esas cosas que son inclusive inconscientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sabemos si está sensible nuestra pareja y como no le dijimos discúlpame y le dimos el besito, dice no le importa. O sea, sabe que fue un descuido, pero tiene un sentimiento negativo. Y aparentemente fue algo insignificante, pero no lo es. Entonces, aquí lo que nos quiere al revés es que tomemos conciencia de muchas cosas, vayamos más allá. Igual, te paraste en la mañana, bueno, no había agua caliente. Y empezaste a gritar, te pusiste desesperado, desesperada. Hashem, perdóname. Tú eres quien controlas y diriges todo. No tenía por qué haberme ofuscado, no tenía por qué haber respondido como respondí los que estaban a mi alrededor. Fuiste al banco y se te metió una persona antes que tú. Hashem, perdóname porque humillé a esa persona. La hice sentir mal. Nada me costaba esperar pasar después de ella. No fui consciente, a lo mejor esa persona tenía algo muy urgente que hacer. Y no fui considerado con esa persona. Entonces digamos que eso es lo que nos dice aquí el Rebbe Nachman, ¿no? Llevar el bodedut a otro nivel. Empieza a revisar aquellas cosas insignificantes en tu vida. Aquello que pasa desapercibido, o sea, porque tendemos a decir, no, es que si realmente yo hago algo malo, yo sí me disculpo. Sí, pero ¿qué es? Porque ya noqueaste a alguien o demás y ya te disculpas. No. Muchas veces con una mirada lastimamos. Con una acción de que de repente tengan, tenga. O sea, primero se lo ofrecí, luego se lo paso a usted. Y no estoy tomando en cuenta que a lo mejor le da igual, ¿no? Pero ¿y qué tal que no? Entonces, pequeñas acciones muchas veces llegan a causar un dolor. Y entonces aquí nos dice el Rebbe Nachman, toma conciencia de que hay muchas cosas que tú piensas que no causas dolor. Hablarle por un apodo a alguien. Y de repente a la persona no le agrada el apodo, pero como no quiere que le hagan bullying, se ríe, ¿no? Y te hace caso, ¿no? Pero lo estás lastimando. La persona se duele porque trabajo le costó a sus padres ponerse de acuerdo para ponerle un nombre. Para que vengas y le pongas un apodo.
Y lo mismo, digamos, decíamos, es no asesinar aquí el tema. El tema no asesinar es no chismes, no maledicencia, no calumnies. En otras palabras, no critiques. La crítica es para ti, no para los demás. Porque cuando tú criticas, el primero que van a sentenciar es a ti. Y tú crees que es insignificante y piensas, sabes, que tienes la razón de criticar. Sobre todo porque esa es la parte más difícil que se tiene. Y esta parashá no la muestra. ¿Cómo? Con la figura de Moshe. Moshe no dijo, no, sí, Hashem, tienes razón, hay que destruirlos, mira todo lo que están haciendo, yo aquí 40 días sin comer y recibiendo la Torá, vamos a destruirlos a todos. No, ¿qué hizo Moshe? Hashem, ¿cómo que vas a destruir el pueblo? No, me destruyes a mí primero. No, y dice Hashem, no, destruiré al que destruiré. Tendré misericordia de quien tendré misericordia. Moshe, tú no hiciste nada, no tengo por qué a ti ajusticiarte. Pues no me voy a mover, Hashem. Si vas a tocar a este pueblo, primero me tocas a mí. Se puso una brecha. Defendió a los transgresores. Y además le dice, ¿a poco para eso me levantaste, Hashem? O sea, va y le reclama a Hashem. ¿Me levantaste en Egipto para liberar al pueblo y literarlos a matar aquí? Entonces, ¿para qué me levantaste? Lejos esté de ti hacer tal cosa, Hashem. No puedes tocar a este pueblo. Peleó con Dios. Esa es la actitud que debemos de tener. Si tenemos una posición de autoridad, si tenemos conocimiento de Torah, nuestro deber es ponernos en la brecha. No ocupar la Torah para señalar a los demás. Y entonces por eso, salud, nos dice el Rebbe, haz una ibodedut cada instante. Cuando te des cuenta que estás hablando mal de alguien. Y es más, la cereza de la parashá de la semana. ¿Cuál fue? El pueblo empieza a hablar de ¿quién? De Moshe. Es que Moshe ya no vino, se demoró, mira. Ya, o sea, se fue de parranda, quién sabe qué le pasó, o sea, empezó a pensaron mal de Moshe, simplemente Moshe no bajó. Entre comillas, lo que quiere decirnos la Torah es de que se juzgó mal al maestro. Y como juzgaste mal al maestro, entonces Hashem viene y le dice, mira lo que hizo tu pueblo. Ese es tu pueblo, el que dice que tú eres su maestro, mira cómo te están tratando. Ándale, baja con ellos. Y entonces después ya le dice que los va a aniquilar. Moshe los defiende. Pero, digamos que aparentemente, viene toda esa parte del juicio, Moshe salva todo, y entonces ahora dice que le dice a Hashem a Moshe, sube otra vez. Sube Moshe, pero como Moshe solamente justificó al pueblo y veía el bien, dice que a partir de ese momento, ¿qué sucedió? Su menorá, sus oídos estaban centrados a oír solamente lo que Dios decía. Sus ojos a ver solo lo que a Dios quería que vieran. Su nariz a estar oliendo lo que tenía que oler nada más. La nariz tiene que ver con la verdad. No lo que yo veo, porque el ojo engaña. Cada situación que pasa, tú no sabes por qué una persona está en una situación. Puedes inventarte historias. Pero el que la está viviendo es el que sabe, es el que está respirando ahí, o sea, dándote a entender eso. Para que tú puedas hablar a alguien tienes que estar ahí metido. Así que meter tus narices como el perrito ahí. Vivir esa situación igual. Si no, no tienes permitido hablar absolutamente nada. Tu boca solamente dedicada a Hashem. Entonces cuando dice que brillaba el rostro de Moshe, significa que todo esto estaba dirigido a Dios. Moshe no tenía ningún sentimiento negativo contra nadie, porque sabía que Hashem controlaba y dirigía todo. Y ese fue, digamos que, la cachetada de guante blanco, como decimos en México, que le dio Hashem al pueblo. Pasaba Moshe y todos bajaban la mirada, porque decían, nos equivocamos. Y ahora, ¿qué hizo Moshe? Bueno, Hashem le dice a Moshe, vas a hacer el campamento fuera
te vas a ir lejos. Aquí el que quiere aprender Torah, que quiere ir a verte, se tendrá que esforzar a ir allá, porque no te valoro. Es lo que pasa cuando te alejas de Hashem bendito. Entonces, cuando tú te alejas y empiezas a ir hacia atrás, lo que hace es que Hashem te va a poner la vara más alta. Ahora vas a brincar más alto. Yo siempre estoy contigo, yo no cambio. Pero tú sí cambiaste. Porque al momento que tú transgrediste, caíste más abajo. Entonces ahora tienes que brincar más alto para salir del hoyo donde estás. Por eso nos dice aquí, el eterno, el eterno. Soy el mismo antes de que transgredas, soy el mismo después. Yo no cambio, yo siempre estoy disponible para ti. Tú eres el que te buscas todos los conflictos. Porque no guardas mis preceptos, porque al final en eso se resume la parashá. Y entonces, decíamos hace rato, hacer negocios teniendo conciencia de Dios también significa pensar en los preceptos. Que tengo que manejarme con honestidad, hay veces que si en mis manos está ayudar. Pero no puedo ayudar si yo no tengo primero. Digamos que también eso, primero ayúdate a ti y después ayudas a los demás. Asegúralo de tu casa y después provees a otros. Digamos que el mecanismo aquí es empezar a tomar conciencia. Pero cuando uno se toma el trabajo de juzgar sus propias acciones, que esa es la verdadera Geburá, cuando te juzgas a ti, no a los demás, dice, se anula el juicio celestial. Entonces la persona ya no necesita temerle a nada. Eso es cuando tú ya dejas de asesinar. Dejas de asesinar si ves a cada persona como alguien más grande que tú. El temor a Dios se refleja de que yo volteo a ver a alguien y digo, no, es más grande. Que se voltea a ver a alguien y dile, no, esa persona es más grande que yo. Pero ¿cómo? Si apenas está aprendiendo Torah. Por eso es más grande que yo. Porque yo ya conozco más Torah. Y entonces al conocer más Torah se me exige más. Él no conoce, se le exige poquito. Entonces es más grande a los ojos de Dios. Y así yo puedo ir justificando a cada persona y verla como mayor que yo. Y de esa manera nunca voy a hablar mal de nadie. Pero sí tengo que enjuiciarme a mí. Más bien, porque a veces uno puede decir, ¿por qué Hashem me muestra una transgresión? Porque hay veces que nos puede mostrar Hashem una transgresión. Y dice Rebbe Nachman hablando de la sotá. La sotá es aquella mujer que es acusada de adulterio. Y dice que va un hombre pasando por el templo y de repente una mujer sotá que la acusan de adulterio. Agarraban el nombre de Dios y lo borraban en agua junto con tierra, con polvo. Lo revolvían y se lo dan a ver a la mujer. La mujer lo veía. Si ella había cometido inmoralidad, su vientre reventaba. Si no, si era estéril, podía tener hijos. Pues era bendición. Entonces si dice que un hombre iba caminando, ve que están haciendo la prueba de la sotá, la mujer lo toma y le revienta el vientre. Y pregunta el Rebbe Nachman, ¿por qué a esa persona le tocó ver la transgresión? Dice el Rebbe, porque esa persona también comete esa transgresión. Entonces no, aquí la corrección que nos dice el Rebbe, cuando a ti se te presente una aparente transgresión enfrente, no juzgues a la persona, júzgate tú. ¿Por qué Hashem te está mostrando eso? ¿Qué tienes tú que corregir? Y entonces eso ya nos cambia la perspectiva. Porque entonces si yo veo, ahí es donde yo veo realmente con temor a Dios una persona. Porque entonces veo una persona que está haciendo algo mal y digo, Hashem bendito, ¿por qué estoy viendo esto? Vamos a hacer teshuvah. Inmediatamente. Eso es lo que hizo Moshe, por eso brilló su rostro. Moshe no fue y peleó con el pueblo y no se puso del lado con Hashem a decir, sí, vamos a destruirlo. Lo que está ahí detrás es que Moshe aceptó que era su responsabilidad. Mis faltas están reflejadas allí. Me tengo que esforzar más. Entonces al final cuando vemos con esos ojos, nunca vamos a juzgar, al contrario, vamos a crecer. Y de cada situación vamos a salir victoriosos y empezamos a cambiar ese lente. Entonces ahora, la siguiente aquí, lo que nos enseña esta Mishnah es, cuando estés parado,
debes saber que si tú ves algo, tanto el que lo hizo como tú eres un malvado. Vamos a cambiar ahora la Mishnah para hacerla propia. Si tú ves una transgresión, tú y el que transgresor son malvados. Somos malvados los dos. Tenemos que aceptar el veredicto. Es decir, saber que si yo vi esa transgresión es porque yo soy culpable, buscarla dentro de mí, a través del veredicto ponerme a cuentas con Dios, y entonces soy inocente. Hice juicio en esta tierra, no se me hace juicio allá arriba. Pero en realidad casi siempre cuando se me presenta una situación, nos viene mucho la historia del profeta Natán cuando va con David Amelech. Llega el profeta y le dice al rey David: Rey David, tengo un asunto que quiero que me ayudes a resolver. El rey David se sienta en su trono y le dice: claro, profeta, por favor, dígame usted. Y la pregunta aquí es: si es un profeta, ¿no sabía la solución? Por supuesto, Hashem se la reveló, ¿no? Pero aquí digamos que en cierta manera la figura del rey David sentándose en su trono y diciendo que le dijera el problema es que él tuvo cierto orgullo, el rey David. Y le dice: mira, fíjate que había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas. Y había otro hombre pobre que tenía solo una oveja. Pero el rico, a pesar de que tenía tantas ovejas y podía agarrar la que quisiera, tomó la del hombre pobre, despojándolo del único que tenía. Esta oveja era lo más querido para ese hombre pobre. Rey David, ¿qué se hace con este hombre que actúa de esta manera? Se enfurece el rey David. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Ese hombre merece la muerte. Le dice el profeta Natán: ese hombre eres tú, David. Esa oveja es Elisheba, es Batsheba. Es Batsheba. Ese hombre pobre es Urías el Eteo. Tú lo mataste para quedarte con una ovejita. ¿Qué he hecho? En ese momento entra en razón el rey David. ¿Qué he hecho? Entonces, ¿qué nos enseña ese pasaje? Que siempre estamos juzgando a nosotros mismos. Cuando una situación se pone delante de ti, dependiendo cómo la juzgues, es como te va a juzgar Hashem a ti. Y es donde toma mucho valor esto. Haz una ibodedut de cada cosa insignificante que hagas. Si haces juicio aquí, no vendrán decretos en tu vida. Va a haber parnasá, va a haber shalom bait, va a haber mucha simjá, o sea, alegría, buen sustento, paz en el hogar, todo lo que necesites. Pues si ya Hashem desde antes ya te está diciendo qué es en lo que tienes que hacer ibudedut, casi, ¿no? O sea, si estás viendo así, ya te está diciendo, pídeme, bueno, ponte a cuentas, ¿no? Contigo más bien, ¿no? Exactamente. De que viste esto, ¿no? Porque te revisas y ya ves que tú también, supongamos, X transgresión, quizás la haces en menor grado, pero la haces, ¿no? Ajá. Y entonces siempre vamos a darnos cuenta que unos a otros, si nos vemos con ese lente, nos vamos a ayudar a crecer. Porque no nos vamos a juzgar, al contrario. El hombre sabio, dice Rabarush, ¿quién es sabio? El que aprende de los demás. Si tú ves una situación y la otra, vas y haces teshuvá, vas y haces tu ibodedut, te pones a cuentas con Dios, listo, se te quitó el decreto, eres inocente. Entonces por eso nos dice que cuando la persona hace esto, la persona ya no necesita temerla nada. Nada en el mundo le producirá temor en el corazón con el objetivo de despertarla espiritualmente, porque ya se ha despertado a sí misma. De esta manera el cielo cumple con instrucción. Una vez que hayan aceptado el veredicto, considéralos como inocentes, dado que se han juzgado a sí mismos. Así es como uno eleva el temor a su fuente. De modo que solo temerá a Dios, entonces podrá percibir la luz oculta reservada para los justos. Entonces el justo es aquel que ve en cada situación una insinuación de Dios, que le está diciendo: quiero estar más cerca de ti. Y ese quiero estar más cerca de ti significa vamos a hacer ibudedut sobre esto. Una historia, negocios de Torah. Dice, el Baal Shem Tov enseñó que dedicarse a los negocios también es considerado Torah y servicio a Dios. Hizo notar al dar el ejemplo de la enseñanza
alguien que intercambie una vaca por un burro. Baametzia Siena dice, si estudias las leyes del trueque es Torah, entonces el hecho concreto de intercambiar una vaca por un burro es en verdad poner en práctica la Torah. Pues Dios valora más el cumplimiento de sus preceptos que el estudio de las leyes de la Torah, pues ello significa vivir de acuerdo con la Torah. Dios creó todo para su gloria, nos dice Yeshayahu 43:7, y por lo tanto es posible encontrar divinidad en todas las cosas. Aquellos que buscan la divinidad en todas las cosas siempre están ocupados con la Torah, incluso cuando se dedican a los negocios o al mundo. Sefer Baal Shem Tov sobre la Torah, Be'ar 5, y también Lectei Moran 1, 281. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Cuando uno, digamos que hace negocios hasta con la Torah, es cuando todo lo que haces lo ves como un medio de Torah. Por ejemplo, ¿recordamos al carnicero, querido? No, cualquier oficio. Uno puede decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que una persona que venda carne haga Torah? O sea, aparentemente faena el animal, digamos, separa las partes y todo, los mete en un refri y se pone a vender. Y vamos a ver dos opciones. ¿Cuándo lo hace con Torah y cuándo no lo hace con Torah? No lo hace con Torah cuando agarra al animal y le dice, vente para acá y no te muevas, y y le está pega al animal, maltratándolo y todo. No está siendo cruel con el animal. No hay Torah ahí. Pero vamos a ver que ese proceso lo salva, que sí lo hace de manera adecuada y demás. Entonces, si cuida al animal, si tiene un cuidado, es alimentado bien el animal y todo, ahí hay Torah. Si además de ahora, digamos que lo destaza, pero en ese destazar lo hace con alegría, como un oficio, que ama lo que hace. Entonces ama lo que hace, está con alegría aquí cantando y haciendo los cortes y todo, acomodando todo. Llega el cliente y ¿cómo va a reaccionar? Buenos días, ¿qué le doy? No, quiero esto. Claro que sí. Mire, tengo de este. Cuando la persona está alegre y hace su trabajo con alegría y ahí está beneficiando realmente a la persona. Eso es Torah. Porque no lo haces por el dinero, lo haces porque quieres ver feliz a los demás. Porque estás dándole un bien a los demás. Entonces, cuando te conectas de esa manera, estás haciendo Torah cuando trabajas. Entonces, a eso se refiere. O sea, no es tanto el estudio de la Torah, es que la apliques. Por eso dice, sirve a Hashem con alegría. Ven delante de él con canción. O sea, realmente tener Torah es que todo lo hagas con gusto. Que sepas que Hashem fue el que te puso allí. Que lo que sea que trabajes es Hashem el que te está diciendo, sirve a mis hijos en eso que trabajes. Trae conciencia de que yo existo. Como con alegría. Y no importa en dónde te encuentres y qué sea lo que hagas. Si eres un panadero, pues estás ahí hablando con la masita. Gracias a Hashem. Sí, el panadero con el pan cantando. En todo le encuentras un sentido. Y como menos lo esperes, te vas a dar cuenta que la persona de repente dice, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Puedes ponerte la estrellita como dice la persona, que Dios le bendiga. Porque entonces significa que estás trabajando con Torah. Porque trajiste la conciencia de Dios en ese momento. ¿Y cuándo vienen esas palabras? Cuando tratas bien a las personas. Cuando estás con alegría haciendo las cosas. Eso es servir a Hashem con Torah. Eso se refiere al Baal Shem Tov. Que más que estudiar las leyes, vívelas, aplícalas. Sé feliz y trata de aplicar todo lo que vas estudiando. Pues Baruch Hashem, aquí la Mishnah número 8. El pilón para irnos a dormir con la Mishnah 9. Dice, Shimon ben Shattach dijo, examina a los testigos en profundidad, pero sé cuidadoso con tus palabras. No saque de ellas los litigantes, los testigos aprendan a mentir. Repito, Shimon ben Shattach dijo, examina a los testigos en profundidad, pero sé cuidadoso con tus palabras. No saque de ellas los litigantes, los testigos aprendan a mentir. Aquí lo que no dice es ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque muchas veces intentas envolver a las personas. Y entonces cuando envuelves a las personas
estás enseñando a mentir. ¿Qué significa esto? No te justifiques. Parashá de esta semana otra vez. Aarón, traigan el oro, dice la parashá. Y agarró el burí y le hizo un becerro. Le dice Moshe, ¿cómo? ¿Por qué hiciste ese mal al pueblo? Yo eché el oro y salió el becerro. Cuida tus palabras. Estás mintiendo. Hiciste el becerro, Aarón. Al final Hashem le dice, hiciste el becerro. Aarón hizo el becerro. Si fue la magia, porque hay un midrash que dice que no, que efectivamente sí, salió un becerro y demás, ok. Pero Hashem dice, su veredicto a Hashem es, hiciste un becerro. ¿Por qué? Porque en tu pensamiento estuvo. A lo mejor no lo hice físicamente, pero salió significa que tu pensamiento genera las cosas. Y entonces es cierto, salió un becerro, pero tú lo pensaste. Tuviste la intención. Para indicarnos que a veces con la pura intención, en lugar de servirle a Dios, le sirves al becerro. Al becerro. Examina a los testigos en profundidad, porque solo mediante un exhaustivo interrogatorio podrás determinar si están diciendo la verdad. Tienes que hacer las preguntas adecuadas. Sé cuidadoso con tus palabras, no sea que de ellas los litigantes, los testigos, aprendan a mentir. Tus preguntas pueden traicionar tus pensamientos y llevar a los litigantes o a los testigos a que tergiversen los hechos para ganar el caso. Entonces nunca trates de emplear palabras rebuscadas o tratar de envolver a alguien. Sé directo, claro, sin causar un dolor, sin herir sentimientos, pero no ocultes o trates de hacer más suavizar algo que tiene que si no, esto no es permisible, ¿no? El Rebbe Nachman nos enseña, dice, la fortaleza, Koach de Israel yace en su capacidad de decir palabras de santidad, tomar palabras de Torah y transformarlas en palabras de plegaria. Y así como Dios creó el mundo mediante el habla con Koach, con fortaleza, con fuerza, de la misma manera la plegaria debe ser dicha con fuerza, como afirma el verso, todos mis huesos dirán, oh Dios, ¿quién es como tú? Del Himno 35:10. Cuando oramos con fuerza es como si Dios mismo estuviese hablando a través de nosotros, porque Dios ha prometido a través de su profeta, yo pondré mis palabras en tu boca, Ishayahu 51:16. Y como resultado de decir palabras divinas, se cumplirá el resto de la promesa de Dios, y te cubriré bajo la sombra de mi mano derecha. Yo quien extiendo los cielos y establezco la tierra, le digo a Sión, tú eres mi pueblo. Dios nos abraza y nos cobija, por así decirlo, con su mano derecha. Ese es el aspecto de la Sukkah y de habitar en la tierra de Israel. Sin embargo, las palabras carentes de santidad, tales como el mismo tema, la calumnia, la mentira, el chisme, la burla, el insulto, la adulación y las palabras vanas, le dan fuerza a la idolatría y a la mentira. Entonces volvemos otra vez al tema del becerro. Tales palabras nos alejan de la santidad de la tierra de Israel y prolongan el exilio. Hay que entender aquí, ¿qué es la tierra de Israel? La tierra de Israel normalmente pensamos en Jerusalén, pero sabemos que Jerusalén también es Jerusalén, que es ciudad de paz. Entonces digamos que aquí nos dice, nos alejan de la santidad de la tierra de Israel, es decir, nos alejan de la paz y prolongan el exilio, o sea, de lo contrario a la paz, conflictos. Ellas ocultan la luz de la verdad, aumentando el conflicto y la disputa. Entonces la Shejinah arguye con el santo bendito es, en aras de sus hijos que han sido expulsados de la mesa de su padre y exiliados de su tierra. Y es mediante las palabras de santidad una plegaria intensa que la verdad prevalecerá y las naciones del mundo se unirán al pueblo para servir a Dios con un acuerdo unánime. Likutei Yetzod, Dibur 9 y Likutei Moharan 1:48. Entonces vamos a reinterpretar todo lo que nos dice el Rebbe. Dice, traigo otra vez la Mishnah. Examina a los testigos en profundidad, pero sé cuidadoso con tus palabras. No sea que de ellas los litigantes o los testigos aprendan a mentir. Y el Rebbe nos habla de la fuerza de la plegaria. ¿Qué relación hay entre los testigos, el cuidar nuestras palabras y el que enseñemos a mentir a alguien? Entonces aquí nos dice Rabbi Nachman, tienes que saber
que si tú tienes palabras de calumnia, de mentira, de burla, de insulto, de adulación y palabras vanas, entonces esto es lo que hace que los demás aprendan a mentir. Pero ¿quiénes son esos que aprenden a mentir? Muchas veces la Torá ocupa, digamos que, eufemismos. No te dice, vas a aprender a mentir. Te dice, vas a enseñar a mentir, para que no se sienta la persona agredida. Pero en realidad se refiere a nosotros. Si tú tienes palabras vanas, o sea, digamos que examinar los testigos es en profundidad, y ser cuidadoso con tus palabras es que tengas un compromiso con la verdad. ¿Y la verdad qué es? Dijo el sabio Ibn Ezra, la verdad es la permanencia de la bondad. Que siempre que hables sea para beneficio de los demás, para ayudar a otros, nunca para causar daño. Entonces, en ese sentido, cuida tus palabras. Puedes caer tú mismo en autoengaño, es a lo que aquí se refiere. Te puedes autoengañar si no cuidas tus palabras. Entonces, la reinterpretación de eso sería, examinar los testigos es que tú tienes que tener testigos de las cosas que dices, de las cosas que haces. Examínalos siempre con la verdad. ¿Y cómo lo vas a hacer eso? Cuidando tus palabras. Porque si cuidas tus palabras, entonces habrá verdad en ti y podrás ver qué testigo es realmente correcto y cuál no lo es. Porque dice, no sea que de ellas los litigantes o los testigos aprendan a mentir. Es decir, no sea que tú te estés justificando demasiado y después pienses que eres bueno. Lo que dice usted hace un rato. ¿Pero qué hice? Yo soy santo, yo no hago nada. Pero eso fue un autoengaño ya, o sea, realmente te enseñaste a mentir tú mismo y te estás engañando tú solo pensando que estás correcto cuando no lo es. ¿Cuál es la clave? Elimina la burla, elimina la adulación, elimina las palabras vanas, la calumnia, la mentira, el chisme, la crítica destructiva. La crítica constructiva se vale, pero para que puedas hacer una crítica constructiva, nos dice el Rambam, no, el Hafetz Haim, no, pero sí hace énfasis, el Hafetz Haim hace énfasis al Rambam. El Rambam trae la enseñanza de Apitlata. Apitlata es en presencia de tres, así se llama. Significa que cuando tú estás en presencia de tres, si hablas de alguien, es porque eso es algo público, o sea, se puede hacer público. Pero para lograr hacer eso, tienes que cumplir 7 condiciones, nos dice el Hafetz Haim. ¿Qué es? Que primero hayas hablado con la persona en privado y hayas tratado de exhortarla a dejar el mal o ese mal acto. Segundo, si no te hizo caso, que te acerques a su papá o a alguien que puede influenciar, su esposa, si no te hizo caso, a su rabino o maestro. Cuarto, tienes, digamos que, haber sido testigo directo de la situación. Si no fuiste testigo, no puedes hablar de la situación. Quinto, no debiste haber sido dañado por esa persona. Si esa persona te causó un daño, ya no puedes hablar nada de esa persona porque vas a exagerar y le vas a echar tierra. O sea, ya desde ahí te dice el Hafetz Haim, tu naturaleza no va a hacer que lo veas tú de una manera favorable porque te hizo un daño. Entonces estás descalificado. 6. Si vas a decir algo de esa persona, no lo dañes. Por ejemplo, si esa persona es una persona que hace trampa en vender productos, no puedes decir, no le compren a fulano porque roba. Ajá, porque le quita su sustento y dice a Hashem, si él clama a mí, lo escucharé y tú eres el que vas a pagar los platos rotos. Entonces, ¿cómo se hace allí? O sea, tienes que tratar de decir, a la persona le dices, ¿sabe qué? Mire, un buen producto se ve cuando tiene esto y esto. O sea, le dices a la persona, ella tiene que, tú ya le dices la información de qué es un producto verdadero y cómo cumple con las características. En el momento dijiste que la persona de enfrente es la que está haciendo trance.
Y eso es de alguna manera porque tú no estás siendo juez, tú solamente estás ayudando a esa persona que no quieres que sea engañada. Y el último caso es que si puede causarle daño a los demás, no lo hagas por odio, por coraje, sino porque realmente quieres ayudarlo. Entonces, el sentimiento que vendría a ser el principal motivo es que quieras ayudar a esa persona. Si no tienes el mínimo deseo de ayudar a esa persona, no puedes hablar mal de esa persona. La única excepción, como vimos, es el malvado. Si el malvado va a causar un daño, si puedes tú, digamos que ahora sí que desenmascararlo para que no dañe a nadie. Pero es porque tú ves un peligro inminente. Por ejemplo, llega aquí alguien que hace fraude y va a defraudar a todos. Hey, esa persona hace fraude, no hagan negocios con él. Pero previamente ya hablaste con él, ya todo, y la persona no quiso cambiar su acción. Lo exhibes, pero para evitar que dañe a los demás. Pero porque ya hablaste previamente con él. No puedes llegar nada más así y exhibir a alguien. Entonces digamos que eso es a lo que se refiere el Ramban con el apitlata. Entonces, hace resumidas cuentas, nos está diciendo, para que tu plegaria sea fuerte, tienes que tener testigos que juzguen con verdad, es decir, ojos, oídos, nariz, boca, que te juzguen adecuadamente. O sea, la geburá, el rigor de juicio es para ti. Enjuíciate con todo, para que no te enseñes a mentir. Esa es la interpretación que le dan. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de Rabbi Nachman? Tu plegaria va a ser tan fuerte que vas a subir a los séptimos cielos. Cualquier cosa que pidas, Hashem te la concede. Eso es lo que ganas. Pero tienes que tener testigos verdaderos, te dice. Cuida tus palabras. Testigos verdaderos, cuida tus palabras, cuida cómo expresarte y no te enseñes a mentir. Pero Hashem, que Hashem nos ayude. Una historia chiquitita de Rabbi Natán dice: poco después de que el Rabbi Natán y el Rabbi Naftali se hicieron seguidores del Rebbe Nachman, organizaron un minyan de Hasidim de Breslev, en su ciudad natal en Emirov. Luego de un tiempo, el minyan se disolvió cuando el Rebbe Nachman oyó al respecto. Dijo que era una lástima, comentando: debido a la intensidad de sus plegarias, su minyan abría los cielos. Esto concuerda con la enseñanza del Rebbe Nachman sobre el poder de la plegaria, que puede literalmente crear nuevos mundos. Entonces, cuando una persona es demasiado escrupulosa en juzgarse, en jugar sus actos, hacer ibo de duda hasta por lo mínimo, cuida sus palabras y sobre todo, digamos que evita autoengañarse, su plegaria crea nuevos mundos, crea nuevas realidades, rompe decretos. Entonces, si se dan cuenta, esta clase ya nos dio, como decimos en México, el pollo completo, nada más para que nos sentamos a comer todos. ¿Los decretos por qué son? A ver, en resumen. ¿Por qué? Por no hacer hipotéticos. Porque no hacemos juicio aquí en la tierra, ¿verdad? Tenemos decretos porque no hacemos juicios en esta tierra. Porque no reconocemos a Hashem. Cuando hay orgullo en nosotros. Porque no hay temor. Ajá. También porque no hay temor de Dios. Y el temor a Dios, dijimos, ver a cada persona como más grande. Y en realidad, los errores que yo veo en ella es lo que Hashem quiere que yo haga una evolución dedicada a eso. Y ahorita, para que tu plegaria tenga fuerza y sea escuchada y respondida inmediatamente, pon litigantes, pon testigos verdaderos, es decir, que tú mismo hagas juicios estrictos contigo, que te juzgues con verdad, para que no caigas en el engaño y cuida tus palabras. Que Hashem nos ayude a cumplir con ello, Besat Hashem. Vamos a hacer una plegaria. No sé si alguien quiera comentar algo. Claro, Hashem. Es una plegaria para todos. Gracias, Hashem. Re Universo, Padre misericordioso, te agradecemos por tu bondad. Gracias, Padre, porque en esa semana que estudiamos la Parashá Ki Tisa, la plegaria del becerro de oro, nos muestras, eterno Dios, que principalmente, a través del Rebbe Nachman, nos muestras que principalmente tenemos un poder muy grande en la boca que lamentablemente no ocupamos. Que ese, tú nos has mostrado hoy, es el becerro de oro que ponemos delante de ti. No cuidamos nuestros labios, eterno Padre. Estamos constantemente hablando palabras vanas, burlándonos muy probablemente, criticando, hablando de cosas no buenas, eterno Dios. Y en ese momento venimos delante de ti, como nos enseñaste,
hay que aceptar nuestras faltas. Te pedimos perdón, Rey Universo, si no hemos cuidado nuestras palabras. Si hemos hablado de más, si hemos hablado chismes, si hemos hablado calumnia, si hemos hablado maledicencia. Perdónanos, Eterno Padre, si hemos sido demasiado flexibles al momento de analizarnos, al momento de juzgarnos y demasiado duro para con los demás. Ayúdanos, Eterno Padre, a que esto cambie. Ayúdanos a que seamos más duros en el juicio propio. A que cada uno de nosotros, Eterno Dios, evalúe cada una de sus acciones. Que cada cosa, por muy insignificante, tengamos esa conciencia de antes de irnos a dormir, hacer una ibodedud especial y tomar conciencia de todo lo que hicimos en el día. Como dijo el rey David, Eterno Dios, que nuestros pecados ocultos nos han revelado, Padre, para que no sea insignificante. Que tomemos hoy esa conciencia y podamos empezar a juzgar cada cosa por muy pequeña que sea, para ir siempre de tu mano, para pegarnos más y más a ti, Rey Universo. Por favor, Padre Eterno, no permitas que nos alejemos de ti. Ayúdanos, Eterno Dios, a destruir ese becerro, a destruir esos malos pensamientos, a destruir todo aquello que de alguna manera hemos construido a partir de autoengaños. Ayúdanos a tener testigos verdaderos, que podamos juzgar adecuadamente todo, que nuestra boca solamente hable de alabanzas a ti, de palabras de fortalecimiento a los demás, que nuestra boca sea ese medio como lo es la ibodedud, que une los cielos y la tierra. Que así sea, Eterno Dios. Ayúdanos a hacer ibodedud en todo momento, a que podamos servirte en todo instante con Torah, cualquiera que sea nuestro oficio. Imbúyenos, Eterno Dios, en él, y te pedimos, por favor, el universo, rompe esos decretos que estén en contra de nosotros. Hoy estamos delante de ti y aceptamos la culpa, Eterno Dios. Trae a memoria nuestra aquello en que nos hemos equivocado. Muéstranos, Eterno Dios, aquello que tenemos que corregir, Eterno Padre, porque muchas veces somos distraídos. Muchas veces, Padre Eterno, no vivimos de acuerdo a la Torah que tú nos enseñas. Perdónanos, Eterno Rey, y te decimos en ese momento que tomamos ese compromiso de servirte como tú quieres. Ayúdanos a vivir de acuerdo a la Torah que nos has dado, Eterno Rey. Ayúdanos a ser más conscientes de cada acción. Trae a nuestra memoria aquello que tengamos que arrepentirnos delante de ti, Eterno Dios. Sabemos, Eterno Padre, que tú eres inocente. En ese momento te declaramos inocente de todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú eres justo, Eterno Rey. Te damos gracias por ese amor, por esa bondad que tienes para con nosotros, porque de alguna manera tú nos mandas pequeños juicios para darnos ese mundo venidero. Y te agradecemos, Padre Eterno, porque tú a quien amas disciplinas. Gracias porque somos amados por ti, Eterno Dios, porque son tus besos, son tus abrazos, son una forma de decirte, eres importante para mí. Gracias, Padre Eterno. Aceptamos tus cariños, aceptamos tus reprensiones, Eterno Padre, y te pedimos que nos ayudes. Tráenos esa conciencia, ayúdanos a retornar completamente a ti, a transformarnos en quien tú quieres que seamos, Padre. Que nosotros haya esa ibodedud en todo momento que nos acerque a ti. Que tengamos ese regalo de autotransformarnos y apegarnos más y más a ti y ser quien tú quieres que seamos, Padre. Queremos experimentar esa plegaria que nos dice el Rebbe Nachman de Moria, esa plegaria fuerte, con gran fortaleza, que es capaz de penetrar todos los mundos y llegar hasta tu trono celestial, Eterno Padre. Ayúdanos a guardar nuestra boca. Ayúdanos, Padre, a que solamente te alabemos, Eterno Rey. Ayúdanos a mantener nuestra boca cerrada y no sacar ni decir aquello que no debemos de decir. Ayúdanos a guardar secretos. Ayúdanos, Eterno Dios, a no vernos nunca como más importantes que los demás. Ayúdanos siempre a ver a los demás como más grandes que nosotros y a encontrar virtud en cada una de las personas y a justificarlas, Eterno Dios, solamente cuando nos han hecho daño a nosotros. Al malvado, Eterno Dios, no permitas que nos confundamos y justifiquemos sus malas acciones. Solo ayúdanos, Eterno Dios, a no tener ningún sentimiento negativo con nadie y al malvado a ver las virtudes que tiene, sus rasgos buenos. Pero que nunca, Eterno Dios, pasemos el mal como algo bueno. Ayúdanos siempre a tener esa verdad, a juzgar todo adecuadamente, empezando por nosotros y así también siendo con los demás. Padre, gracias por tu bondad, por tu benevolencia, por esa enseñanza que podamos ponerla en práctica toda completa, Eterno Rey. Te agradecemos por este mes de Adar también, que es un mes de alegría, y que todos los decretos se rompan así como en aquella época se rompió ese decreto que había contra tu pueblo,
y que a un abrir cerrar de ojos todo se dio vuelta, que así también, eterno Dios, haya parnasá, buen sustento para todos, que haya, eterno Dios, refuerzo lema nefesh aguf para todos los que lo necesiten de cuerpo, alma y de espíritu, eterno Dios, y así también te pedimos que traigas, eterno Dios, alegría a todos, que podamos, eterno Dios, tener buenos pensamientos, que podamos siempre en todo momento ir de tu mano sin separarnos de diestra ni de siniestra de ti. Padre, gracias por tu amor, por tu benevolencia. Te pedimos por tu pueblo de Israel también, guárdalo, protégelo, no permitas que mal prospere en contra de ellos, guarda a tus soldados, y que todo decreto en contra de tu pueblo sea también quebrado, eterno Dios, que todos los rehenes retornen íntegros y sanos, eterno Dios, a sus hogares, y que ya no sepa más tu pueblo Israel en ningún tipo de conflicto, eterno Padre, que todas las naciones reconozcamos que tu pueblo es inteligente, que todo tu pueblo retorne a ti también, y que podamos ver con alegría que pronto tu sagrado templo se reconstruye, que el recto Mashiach se manifieste de una manera buena y dulce, y que el reino de David es establecido nuevamente, que todo eso venga de una manera buena, pronto en nuestros días, amén y amén. Gracias a Hashem. Tenemos con alegría. Sos asís, Bashem. Sos asís, Bashem. Sos asís, Bashem. Sos asís, Bashem. אני שמח בצל שאני משמח את השם. אני שמח בצל שאני משמח את השם. sos asís Bashem. sos asís Bashem. sos asís Bashem. sos asís Bashem. אני שמח בצל שאני משמח את השם. אני שמח בצל שאני משמח את השם. me deleito en Hashem. me deleito en Hashem. me deleito en Hashem. me deleito en Hashem. Yo me alegro de regocijarme en Hashem. Yo me alegro de regocijarme en Hashem. Me deleito en Hashem. Me deleito en Hashem. Me deleito en Hashem. Me deleito en Hashem. Yo me alegro de regocijarme en Hashem. Yo me alegro de regocijarme en Hashem. Salmo 122 para el pueblo de Israel, Besat Hashem, para mérito. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén será construida como una ciudad toda unida, donde allí irán las tribus de Dios. Un testimonio para Israel, para alabar el nombre de Hashem. Pues allí habrá tronos de justicia, los tronos de la casa de David.
Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Busquen la paz para Jerusalén, que tengan tranquilidad los que te aman. Que haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, pediré ahora que haya paz en ti. Por la casa de Hashem nuestro Dios, pediré por tu bien. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Gracias Hashem, buenas noches a todos. Un buen camino a casa, Besat Hashem. Que Hashem les bendiga y guarde. Todo lo bueno y dulce. Y Besat Hashem, Besat Hashem.